Yo le he escuchado contar cómo los padres fundadores de Estados Unidos, para diseñar su sistema político, como lectores de la Ilustración, se inspiraron en la obra de Montesquieu. Sin embargo, también le he escuchado que los países de la Europa continental, a partir de lo que pasó en la Revolución Francesa, siempre se han sentido como ideológicamente inspirados no por Montesquieu, sino por la obra de Rousseau. Pero por mucho que los países de Europa continental hoy en día se digan a sí mismos que son democracias representativas, porque es lo que se nos dice que son, realmente en la obra de Rousseau la democracia representativa no se tolera. La única democracia que entendía Rousseau como válida era la democracia directa. Entonces mi pregunta es, ¿podría explicar eso? Sí. Que usted dice de la inspiración de Rousseau, de que da Rousseau. Muchas gracias, Rafael. Puedo explicarlo con bastante sencillez. En primer lugar, Montesquieu no tuvo una influencia directa en la Constitución Federal de Estados Unidos. Tuvo influencia, pero no directa. Tuvo mayor influencia Locke, con la separación de poderes que había tomado también a la vez que el anglosajón, y tuvo mayor influencia. Y hay, sobre todo, está una utopía oceana de Harrington, que sí que toma la separación de poderes de Montesquieu y tiene una influencia directa en los Estados Unidos. En Francia, cuando empezó la primera asamblea legislativa, donde había 1000 diputados de la revolución, la influencia de Rousseau era 100.000 veces mayor que la de Montesquieu. Montesquieu ni se hablaba de él. No, pero hubo un equívoco, hubo una explicación histórica y luego una falta de talento político. La explicación histórica se debe, o mejor dicho, nos aclara por qué se metió Francia y la Revolución Francesa en discusiones metafísicas sin ir al grano, a lo práctico y a lo concreto, que es decir, para evitar que el poder abuse, vamos a ponerle otro enfrente que lo vigile, que se vigilen entre sí las ambiciones y que el ciudadano duerma tranquilo. ¿Por qué se metieron a hacer discusiones metafísicas? Pues ahí está. Fue debido a la influencia que tuvo en Francia Lafayette. Lafayette no era un hombre muy inteligente, pero era un aventurero, un militar, casado con una mujer aristócrata muy rica, que tomó parte en la guerra de la guerra civil, en la guerra de liberación de Estados Unidos contra Inglaterra. Fue amigo de Washington. Y como no era muy inteligente ni muy culto, no comprendió el sentido que tenían las declaraciones de Virginia, las declaraciones de los derechos humanos, que sí que abordan temas metafísicos, no la separación de poderes. Pues no entendió por qué los americanos, cuando ganaron la guerra contra Inglaterra, decidieron que al publicar la Constitución, la federal, decidieron publicar como homenaje a aquellos principios de Virginia, los derechos del hombre, del ciudadano, esos derechos eternos, decidieron publicarlos como preámbulo de la Constitución. Pero no tienen nada que ver con la Constitución, pero nada. La prueba es que esos principios se hicieron antes de, como cornetín de enganche, para captar a voluntarios, a los granjeros, que se enrolaran en el ejército de voluntarios para derrotar a los ingleses. Mientras que la Constitución se comienza a elaborar después de la victoria. Tienen que darse una Constitución. Y el tiempo fue distinto, uno antes de comenzar la guerra, o al comenzar, el otro al terminar, y segundo, la finalidad completamente diferente. Bien, los franceses creyeron, gente muy inteligente, muy culta, creyeron que la Constitución americana consistía en una deducción como corolario del articulado correspondiente a los principios del preámbulo. Creían que eran unos principios metafísicos, generales, filosóficos, de los cuales se extraía como de axiomas, como de lógica, los artículos de la Constitución. Figuraros qué tontería.
Eso motivó que un diputado en el mes de septiembre, figuraros, ya avanzado septiembre del año de la Revolución Francesa, cuando ya llevaba meses desde los Estados Generales, dijera, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo? 1000 diputados discutiendo de metafísica, y empezaron ya a discutir los objetos propios de la revolución, que es quién tiene el poder, cómo es legítima la adquisición, cómo se divide, y de eso no sabían nada, eran inocentones, no sabían, porque en Estados Unidos gana la guerra. ¿Quién gana la guerra? Washington es el general, el máximo, pero la guerra quien la gana es el pueblo, los colonos americanos, el pueblo entero, los voluntarios. Es la libertad colectiva la que ganan, no eran libres, pero se vencen a los ingleses, los expulsan, y es la libertad colectiva la misma que vence a los ingleses, es la misma esa libertad colectiva la que se convierte en sujeto constituyente de su constitución. Eso en Europa no se da, en Francia tampoco. No hay ninguna libertad política colectiva en Francia que haya dado su representación a unos diputados para que hagan una constitución de la libertad colectiva, que dicte las reglas de juego, porque una constitución no tiene que entrar en materias distintas de aquellas que regulan las reglas de juego. Y en cambio en Europa se dice que es una metaria, que es una democracia. Inventan esas cosas de democracia avanzada, la que trata más de materias sociales, la que trata más de la igualdad. Pero si ese no es el tema de una constitución. Una constitución tiene que regular exclusivamente las reglas de juego político. Las reglas. No puede entrar en la jugada. La jugada es cosa de los gobiernos. Y la igualdad es cosa de la jugada. Y hay gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, pues cada uno según sus principios ideológicos que dé satisfacción a esas aspiraciones de izquierda o de derecha. Pero las reglas de juego no. Las reglas de juego requieren, para que sean justas, una sola condición: que las dicte esas reglas de juego la libertad colectiva, jamás el consenso. ¿Por qué? ¿Pero quién es el consenso? Pero si el consenso son los oligarcas, los sucesores de Franco en España y los partiditos pequeños en la clandestinidad, como el PSOE, que no tenía apenas existencia, si eran 4 pelagatos. Esos son los que se reúnen en España para dictar las reglas de juego. Y es natural entonces que, como no tienen una libertad colectiva ni representan al pueblo español, porque no, las elecciones y el referéndum en España no se celebran general, universal, no se celebran para designar a los diputados a cortes constituyentes, no, el referéndum se hace al final, cuando la constitución está terminada. ¿Pero quién la ha hecho? ¿Quién ha autorizado que hagan una constitución? Nadie. Se convocaron las cortes con arreglo a la legislación anterior franquista, dictada en vida de Franco. Con eso se hace unas nuevas cortes. Y allí en secreto, una comisión de unos cuantos partiditos y el ejército, muy pocas personas deciden hacer en secreto una constitución. Y un buen periodista y un buen Cuadernos para el Diálogo descubre como periodista esta trampa, este secreto, y lo publica. Y se sabe de repente, los españoles se enteran, no los españoles, los diputados a Cortes se enteran que una comisión dentro están haciendo una constitución en secreto. Figuraros de risa. Y luego esa constitución aprobada, ya, claro por todo, se somete al referéndum, sí o no. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué creéis? Que una constitución de una monarquía que no existía en España desde el año 31. Una monarquía designada por Franco. Redactada la Constitución por Suárez, ministro de las Falanges, jefe de la mayoría, y por Felipe González, protegido del poder, que era Isidoro, con ese nombre para que la policía de Franco no le tocara. Esa es la Constitución que redactan y la ofrecen luego al pueblo español que vote. Claro que la votan.
el 90% es raro que en lugar de votarla el 90% de los españoles, no la votara el 110%, más de los que existen en España. Porque no hubo libertad ninguna. Se lo digo yo que viví esa época. Libertad cero. Libertad para dictaminar reglas de juego, hoy tampoco existe. Es que hoy los españoles son libres para decir, nos gusta la monarquía o la república, nos gusta una monarquía presidencialista, una república presidencialista. Queremos una república como la segunda, como la primera federal, pero ¿dónde está esa libertad? Eso es imposible. Por eso yo estoy ocultado, silenciado, temido, porque soy libre. Yo sí soy libre, pero libre de expresar mi opinión en solitario. No pueden, los periódicos, las televisiones no lo van a reproducir, porque yo soy libre de expresar mi opinión, pero no soy libre de actuar, porque solamente es libre de actuar aquel que lo hace en nombre de la libertad colectiva, la de los demás. Y yo no soy libre mientras los demás no sean libres. Entonces podría yo actuar, pero ahora no me dan esa posibilidad para que todo siga siendo una falsedad absoluta, una mentira total. Ni España tiene democracia, ni la ha tenido nunca, y lo que tiene es un sistema oligárquico de partidos estatales, financiados por el contribuyente español. Da lo mismo que se llame Podemos, comunista o Partido Popular, el partido de las empresas, da lo mismo. Están todos financiados por el Estado. Eso es la libertad. Eso es una broma. Eso es imposible. Eso no puede durar eternamente. Otra pregunta.